Hola, muy buenas compañeros. Navegando por internet me he topado con esta página que se llama Maticon y que creo que sería interesante de que las personas que impartan matemáticas la pudieran utilizar en sus clases, porque da bastante juego interactivo, tanto para usarla en las pizarras digitales como en los portátiles del centro. Si se quiere acceder a ella, lo único que hay que hacer es poner en la barra de Google la palabra Maticon y en la primera entrada clicaríamos y se nos abriría la página principal. En la página principal se nos explica en lo que consiste esta página. Es una página donde hay una cantidad de herramientas interactivas de aprendizaje en línea eh, que hacen la enseñanza de las matemáticas eh, pues más atractiva. Si nos dirigimos a la barra de arriba, vemos que está dividida en varias secciones. Yo voy a empezar a explicar así, a grosso modo, un poquito el funcionamiento en general que tiene la página, ¿vale? Clicando en la primera, vemos que se nos despliegan aquí, tanto en el margen izquierdo como en el derecho y abajo, una serie de funcionalidades. ¿Vale? En la primera que voy a explicar es para poner en la pantalla completa, si queremos usar esto a modo de pizarra, picamos aquí y se nos despliega el modo en pantalla completa, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos las posibilidades de trabajo en el margen izquierdo. En una primera entrada o pestaña está la parte de geometría, después tenemos una parte de numeración, fracciones, álgebra, probabilidad y datos y después juegos y aplicaciones. Entonces, lo que vamos a empezar a describir un poquito es las posibilidades que nos permite esta página. Si le damos, por ejemplo, a geometría, al tema de polígonos y formas, vemos que los polígonos los podemos tocar y en el momento de que le cliquemos, pues podemos voltearlo, podemos incluso hacer que el polígono sea grande, cambiarlo de sitio, cambiarle el color. En las herramientas de dibujo podemos alternar, por ejemplo, aparte del color, si queremos subrayar algo, ¿vale? Eh, si queremos hacer algún tipo de línea, si queremos poner algún tipo de cuadro de texto, ¿vale? Para nombrarlo. Después con estas herramientas de aquí a la derecha, en el momento que te pones encima de uno de los dibujos, puedes minimizar lo que tú has dibujado en la pizarra, en este caso. Puedes descargarte o exportar lo que hayas hecho en la pizarra en formato PNG, JPG o SVG. También una cosa interesante que creo es que puedes borrar eh, cada cosa que hayas puesto en la pizarra, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. También te da la opción de ubicar lo que sería el fondo de la pizarra de distintas maneras, en formato de cuadrícula, en formato de ajedrez, por ejemplo, con puntitos, etcétera, ¿vale? Que creo que también es interesante a la hora de hacer las clases de matemáticas más interactivas. Como veis aquí hay un montón de polígonos y formas que te puedes llevar a la pizarra, mezclándolo. Hay diferentes tipos de, por ejemplo, el Tangram. Está el Tangram clásico y después está el huevo mágico para poder ir haciendo las composiciones de las figuras que queramos, ¿vale? Ya después explicaré las actividades que plantea en otra de las pestañas, ¿vale? Pero, por ejemplo, para irte llevando las distintas partes del Tangram, lo único que habría que hacer es, por ejemplo, traerte las figuras en sí, ¿vale?
y a partir de ahí, pues, puedes interactuar con cada una de las piezas. Por ejemplo, pues, puedes voltearla, puedes cambiarla de sitio, etcétera, etcétera, como hemos explicado anteriormente, ¿vale? Si jugáramos con el huevo mágico de la misma manera, ¿vale? O sea, yo puedo ingresar figuras en el orden que yo quiera y después las puedo desaparecer. Las puedo hacer desaparecer. O con el borrador, o como hemos hecho anteriormente, situándome encima de la figura y borrándola, ¿vale? Hay un montón de tipos de mosaicos que se pueden hacer, ¿vale? Los sólidos 3D que están muy interesantes también. Cuando, por ejemplo, estamos viendo y contabilizando el número de aristas que puede tener un polígono, este se ve demasiado pequeño. Si lo quisiéramos agrandar para verlo en pantalla, por ejemplo, ¿vale? Pues lo movilizamos y ahora lo vemos. Nos permite contabilizar los vértices, las caras, las aristas. Ahí tenemos un icosaedro, ¿vale? Si lo quisiéramos mover, nos situamos en él. Si le queremos cambiar el color, pues le cambiamos el color. Y aquí te permite la movilización para verlo en 3 dimensiones, ¿vale? Creo que está muy interesante. Los utensilios o herramientas que nos permiten usar también, pues desde la regla para medir, ¿vale? Puedes ir cambiando también el tipo de medida que quieres tener con la regla. Puedes cambiar el tamaño, ¿vale? Como hemos hecho anteriormente. Agrandar el número de centímetros de la medida. Agrandar en este caso la imagen tanto como se desee o disminuirla. Hay un transportador de ángulo para medir ángulo. Hay un compás que te permite también pues, hacer todo tipo de dibujo e incluso escuadra, ¿vale? Está muy interesante porque te permite pues, un montón de funcionalidades que hacen las matemáticas más atractivas y más interactivas. Posicionando, como hemos dicho anteriormente, el ratón en este caso sobre cada una de las figuras que se están proponiendo en la pizarra, podemos ir eliminando cada una de ellas, ¿vale? En este caso, los dibujos con el borrador y las figuras con el borrador. Vale, eso en cuanto a utensilios. En cuanto a patrones de arte, también puedes sacar distintos tipos de mosaico, ¿vale? Eso en cuanto a la figura. Si nos vamos, por ejemplo, a los números, es muy interesante porque, por ejemplo, si estamos trabajando con la recta numérica, pues podemos hacer la recta como nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso, yo puedo hacer que comience la recta numérica en el número 1 y que cada paso se contabilicen como 3, ¿vale? Y ahí tendríamos la posibilidad de que nos da de agrandar, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, de copiar y duplicar la recta numérica, en fin, si quisiera, por ejemplo, contabilizar por pasos, te da la opción, por ejemplo, de hacerlo de 2 en 2, o duplicar el número de saltos, en fin, está bastante bien. Ya os digo que te permite un montón de acciones muy interesantes. También te da opción de ir manejando tarjetas numéricas para la composición o descomposición de números, e incluso el trabajo de las unidades, decenas, centenas, pues te da pie a trabajarlo mediante este tipo de tarjetas, ¿vale? La centena, la unidad de millar, etcétera, etcétera. También te da opción a trabajar con los azulejos numéricos. Ahí tenemos la unidad, aquí tenemos la decena, aquí tenemos la centena, ¿vale? Aquí nos lo hace en 3 dimensiones.
la unidad, la decena, la centena y la unidad de millar, ¿vale? Creo que es muy interesante la herramienta porque permite después, como he explicado anteriormente, pues guardar y exportar la imagen tal como la hayamos ido trabajando en clase, ¿vale? Vale. Vamos a borrar cada uno de los elementos que hemos dispuesto. También podemos utilizar esto, que es más rápido. Vale. Eso en cuanto a números. Barras numéricas, como hemos dicho, la cuadrícula numérica, por si quisiéramos trabajar. Hay una serie de herramientas adicionales, como por ejemplo el ábaco, una cubeta para introducir pues, determinados elementos, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con probabilidad. En el apartado de fracciones, por ejemplo, pues a ver cómo elimino yo ahora esto. Ya, bueno, vamos a darle a deshacer. Ahí. Nos metemos, por ejemplo, en las fracciones y dentro de las fracciones pues podemos ver la barra de fracciones, ¿vale? En este caso, pues, por ejemplo, una unidad, que nos lo simula como una fracción, una rectangular, una imagen rectangular. Después, la subdivisión de esta unidad en dos mitades, representada por dos fracciones un medio. Así podemos hacer la comprobación de que la unidad es igual a la suma de dos medios, lo que sería lo mismo que en 3/3, 4/4, etcétera, ¿vale? También lo podemos representar en forma de círculo, por ejemplo, cuando estamos trabajando con el tema de las pizzas, un medio, un tercio, un cuarto, ¿vale? Creo que también es muy interesante para el trabajo de las fracciones. En el tema del álgebra, hay también una serie de actividades que dan pie al uso de la herramienta, por ejemplo, el eje cartesiano de coordenadas, donde podemos modificar el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas a nuestro gusto. También te da opción a trabajar con el tema de la probabilidad, o bien trabajando con una baraja de cartas, o bien trabajando con monedas y dados. Y en juegos y aplicaciones, por ejemplo, veo interesante el tema de los relojes y las monedas, ¿vale? El tema del ajedrez, que también se puede jugar, lógica de competición, que también los toca, y el tema de la música, que también está muy, muy divertido. También nos deja jugar con los dominó, que también son muy útiles a la hora de sacar las fichas, de voltearlas, ¿vale? Y nos permite pues fomentar el uso lúdico de las matemáticas con los chavales, ¿vale? Vale, esto en cuanto a la parte de la geometría, numeración, fracciones, álgebra, probabilidad y juegos de aplicaciones. Si nos vamos al apartado de cursos, arriba, vemos que hay aquí una serie de lecciones que están en inglés, pero que son fácilmente transferibles al idioma castellano, ¿vale? Si lo quisiéramos fácilmente traducir, pues nada más que nos tenemos que poner aquí. A ver si lo tengo yo por aquí. No, vamos a ver. Pues no lo tengo yo por aquí esto ahora mismo, pero espérate. A
ver si me da opción de cambiar el idioma. Traducir al español. Ahí está. Bueno, ya lo tenemos aquí. Traducía las lecciones. Tenemos cursos de geometría, cursos de numeración y álgebra, cursos de probabilidad y aplicaciones. Si nos vemos, por ejemplo, en número y álgebra, pues podemos hacer secuencias de patrones, ecuaciones cuadráticas, divisibilidad, números primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. En geometría pues podemos ver geometría euclidiana, simetría, transformaciones, polígonos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que está también bien. Hay una parte de actividades que también está muy interesante. Aquí, por ejemplo, pues para, por ejemplo, aprender las tablas de multiplicar, podemos hacer este tipo de actividades que están muy divertidas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, 1 por 2, pues 2, le damos, nos lo pone bien, nos saca otra. A ver, imagino que te propone en la imagen, la figura, por ejemplo, el 5, que contenga los 5 círculos, los dos simbolitos, para que así sepamos una referencia física de lo que estamos consiguiendo averiguar, ¿vale? Y ahí pues nos propone una serie de metas, ¿vale? Y aquí imagino que será pues para, a medida que vayamos avanzando, pues ir viendo lo que vamos consiguiendo, ¿vale? Vale, en las actividades, que las hay de diferentes maneras y diferentes enfoques, la construcción del Tangra, por ejemplo, en abierto. Puedes clicar, por ejemplo, en alguna figura de animales, por ejemplo, el caballo, y ahora después, pues, dejar que el niño, una vez que saque la figura, pues intente en la medida de lo posible, pues hacer la figura. Puedes incluso descargar después la imagen que haya intentado el niño para continuar la lección o lo que tú quieras. Y aquí incluso pues, te da opción a, en este caso, a movilizar la ficha y ponerla en la posición que nosotros queramos, ¿vale? En este caso, ahí le hemos puesto la cola, ¿vale? Y después las lecciones, en las lecciones, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Hay un montón de lecciones ya hechas, por ejemplo, en las horas, que te dan pie, pues, a trabajarla. Ahí vamos a traducir al español, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en las horas van vinculadas, por ejemplo, con el tema del transportador de ángulos, ¿vale? Pero bueno, como os digo, es una herramienta bastante completa e interesante para incluirlas en las clases de matemáticas.